Nutrición de Vida Sociedad Anónima, fabricante de alfajores Crelech Light, presenta Consultorio Abierto, un espacio dedicado a la comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Consultorio Abierto a la Comunidad, en este espacio en el que nos dedicamos a hablar de la salud, a prevenir algunas enfermedades, por supuesto siempre acompañados de Nutrición de Vida Sociedad Anónima, que nos acercan los profesionales, que nos brindan toda la información necesaria para prevenir enfermedades, por supuesto, y para mejorar nuestra calidad de vida. Ese va a ser el objetivo de nuestro programa durante todo este ciclo. Desde ya muy agradecidos por todos los llamados que hemos recibido y también por los mensajes a través del Facebook. Hoy vamos a hablar puntualmente de la enfermedad ateroesclerosis. Ya veníamos hablando de los factores de riesgo que propician esta patología, como son la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión y la obesidad. Hoy puntualmente nos hemos preparado desde el comienzo del ciclo para poder brindarle toda la información necesaria y entender por qué la ateroesclerosis es una de las enfermedades más temidas. Ya les habíamos anticipado que es la principal causa por muerte en el mundo occidental. Un dato muy importante para tener en cuenta. Vamos a recibir a nuestro especialista en cardiología, el doctor Hugo Luques, que nos va a presentar este informe. El doctor Hugo Armando Luques es presidente de la Fundación Luques, cuyo objeto es la investigación, docencia y educación a la comunidad. Es jefe del área de investigación clínica y epidemiológica y jefe del servicio de cardiología del Sanatorio Parque. También ejerce como instructor docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, como habíamos dicho en el programa anterior, el tema que vamos a abordar en el día de hoy va a ser la ateroesclerosis. ¿Y por qué hemos elegido la ateroesclerosis? Hemos elegido la ateroesclerosis porque esta enfermedad es la causa número 1 de muerte y discapacidad en el mundo occidental. Es importante tener en cuenta que a través de esfuerzos sencillos y de costos eficaces, es decir, invirtiendo el dinero donde realmente se debería invertir, que es básicamente la prevención, podemos disminuir esta enfermedad en un 50%. ¿Y cómo podríamos hacer para disminuir esta enfermedad en un 50%? Básicamente, tomar medidas encaminadas a reducir y controlar los factores de riesgo para enfermedad ateroesclerótica. Cuando tenemos que definir los factores de riesgo, podemos decir que los mismos son condiciones que hacen que una persona pueda tener mayor probabilidad de tener un evento cardiovascular. ¿Y qué es un evento cardiovascular? ¿O cuáles son los eventos cardiovasculares que complican la ateroesclerosis? Son muchos, pero fundamentalmente lo más importante son el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular. ¿Qué es un infarto agudo de miocardio? Un infarto agudo de miocardio es cuando muere parte de nuestro músculo cardíaco. Es importante destacar que para que muera parte de nuestro músculo cardíaco se tiene que tapar una de nuestras arterias que irriga justamente o que le lleva sangre al corazón, que son nuestras arterias coronarias. Esta sería una arteria coronaria normal y esta sería una arteria coronaria obstruida totalmente, y por ende toda la sangre que esta arteria coronaria llevaría al músculo cardíaco, ese músculo cardíaco evidentemente moriría. Eso es lo que se denomina infarto agudo de miocardio. Es importante destacar que post-infarto agudo de miocardio uno puede quedar con una parte muerta del corazón o uno puede morir en ese momento. El accidente cerebrovascular, también denominado stroke, es cuando se muere una parte de nuestro tejido cerebral o muere mucha masa encefálica. Básicamente, el accidente cerebrovascular se divide en dos. El accidente cerebrovascular isquémico, que es cuando se tapa una arteria del cerebro y se produce un infarto cerebral, o el accidente cerebrovascular hemorrágico, es decir, cuando hay un sangrado, y esto está totalmente asociado a la hipertensión arterial, y por ende ese sangrado
a nivel cerebral produce un aumento de presión a nivel de nuestro cerebro y eso termina produciendo un accidente cerebrovascular mucho más grande que muchas veces termina con la muerte del paciente o con una gran incapacidad. Es importante tener en cuenta que el riesgo que un paciente tiene cuando tiene factores de riesgo aumenta no solamente en relación al número de factores de riesgo, sino también en la magnitud del mismo. Para poner un ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene un solo factor de riesgo, como puede ser la hipertensión arterial, a aquella persona que tiene 3 o 4 factores de riesgo. Sin ningún lugar a duda, esa persona que tiene 4 factores de riesgo tiene mucho más riesgo a la persona que tiene un solo factor de riesgo. En relación a la magnitud, no es lo mismo fumar, por ejemplo, en un paciente que tiene hábito tabáquico, 5 cigarrillos que fumar 40 cigarrillos. Evidentemente, el riesgo de desarrollar aterosclerosis y complicaciones de la aterosclerosis es mucho mayor en aquella persona que fuma más. Es importante destacar que ese riesgo aumenta y lo hace de manera exponencial. ¿Qué les quiero decir con esto? Si una persona tiene 2 factores de riesgo, no tiene el doble de una persona que tiene uno solo. Ejemplo, si una persona es hipertensa, tiene un solo factor de riesgo. Si una persona tiene hipertensión y diabetes, tiene 2 factores de riesgo. Pero el riesgo no aumenta el doble. ¿Qué significa que aumente de manera exponencial? Significa que esa persona que tiene 2 factores de riesgo, el riesgo de sufrir un evento cardiovascular quizás sea 20 veces mayor. Y para reforzar el concepto, cuando hablamos de factores de riesgo, es decir, de diabetes, obesidad, colesterol alto o dislipemia, hipertensión arterial, ¿factores de riesgo para qué? Factores de riesgo para una enfermedad que se llama aterosclerosis. Y uno se pregunta, ¿la aterosclerosis no era esa enfermedad que tenía esa abuelita que estaba perdida, que no se acordaba de las cosas y demás? Probablemente sí. Eso se llama demencia senil y justamente se debe a la obstrucción de las arterias cerebrales en esa paciente. Pero tengan en cuenta que la aterosclerosis es una enfermedad que empieza entre la segunda y tercera década de la vida, es decir, entre los 20 y 30 años de edad. Hubo un estudio que se hizo posterior a la guerra de Corea, donde se realizaron 85.000 autopsias en la población oriental, es decir, en los coreanos y en la población de los americanos. Y lo que se vio fue que un 85% de los soldados americanos con una edad entre 20 y 30 años ya tenían un inicio de la aterosclerosis denominado estrías grasas y básicamente, fíjense, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, esta es una arteria normal, esta ya es una arteria que tiene un poquitito de grasa. Entonces, tengamos en cuenta que esta enfermedad empieza entre los 20 y los 30 años de vida. De allí la importancia de educar a la población y fundamentalmente a los niños para que tomen medidas o hábitos de vida saludables para que empiecen a una temprana edad de prevenir la causa número 1 de muerte y discapacidad, que es la enfermedad aterosclerótica. Si uno clasificamos los factores de riesgo, la clasificación es muy simple. Están los factores de riesgo denominados no modificables, como es la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Para que esto quede un poquitito más claro, evidentemente mientras yo más edad tengo, más probabilidad de tener un evento cardiovascular. El sexo masculino evidentemente se correlaciona más con la aterosclerosis. Y cuando yo tengo antecedentes en mi familia de familiares que han tenido infarto o accidente cerebrovascular y a su vez los mismos han sido a temprana edad de la vida, eso me imprime un riesgo mayor. Dicho de otra manera, la edad
el sexo y los antecedentes familiares son factores de riesgo que uno evidentemente no puede hacer nada, es decir, no podemos actuar para hacer desaparecer o mejorar esos factores de riesgo. Lo que sí es importante tener en cuenta son aquellos factores de riesgo en los cuales nosotros sí podemos modificar. Esos factores de riesgo son el colesterol elevado, la hipertensión arterial, la diabetes, el hábito tabáquico, el sedentarismo y lo que se denominan factores psicosociales. Vean ustedes qué importante, y me quiero detener fundamentalmente en factores psicosociales. Factores psicosociales es lo que anteriormente denominábamos estrés. ¿Por qué se denominan factores psicosociales? Porque hay muchas situaciones que a una persona la pueden llevar a un cuadro que se denomina desadaptación. ¿Qué significa desadaptación? Desadaptación significa que yo no estoy adaptado al medio. Si yo no estoy adaptado al medio, eso es un fuerte factor de riesgo y eso es lo que anteriormente se denominaban factores psicosociales. Es importante destacar que hubo un estudio que se denominó estudio Interheart, significa entre los corazones, digamos, de todo el mundo. Estudio importante ya que se realizó, como les dije anteriormente, en distintas comunidades, en distintas etnias, en distintos lugares del mundo, y se vio que estos factores psicosociales, lo que habitualmente o lo que anteriormente llamábamos estrés y hoy podríamos denominar desadaptación al medio, era el tercer factor de riesgo más importante detrás del colesterol elevado y del hábito tabáquico. Es momento de hacer la primera pausa en nuestro consultorio abierto, pero queda mucho todavía por seguir aprendiendo y saber acerca de esta enfermedad tan temida como la aterosclerosis. No te muevas de ahí, ya volvemos. El Centro Médico Luques, especializado en cardiología, diabetes y salud mental, unifica excelencia en recursos humanos y capacidad instalada de la más alta calidad con el objetivo de asistir al paciente con enfermedad cardiovascular bajo una visión integral y multidisciplinaria. Consultorio abierto a la comunidad, un programa donde aprender a cuidarnos y cuidar a los que queremos. Los mejores especialistas de Córdoba hablando de salud, aquí, en nuestro consultorio abierto a la comunidad. Alfajor Crelech, el alfajor sin culpa. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además, Crelech Light con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Crelech, tu equilibrio perfecto.